gusto estar acá de nuevo con ustedes para hablar de algo que tiene que ver con una herramienta muy poderosa para la educación de nuestros hijos en casa. Es mucho más fácil explicarlo acá con un video. Esto del cuaderno de los siglos, de qué se trata, cómo se usa. Acá estoy con unos matecitos. En primer lugar, me gustaría hacer como una introducción con respecto a herramientas para el estudio de la historia. Como siempre digo, nosotros hemos implementado en casa desde los primeros tiempos, nos hemos inspirado en el método de Charlotte Mason. No lo hemos seguido a rajatabla porque no nos parecía necesario, pero en un alto porcentaje sí hemos usado sus metodologías, ¿no es cierto? Para estudiar la historia, ella siempre recomienda libros vivos y las narraciones. La narración como una herramienta de evaluación muy útil, ¿no es cierto?, que pone en juego todas las habilidades cognitivas del alumno, emocionales y demás. Pero específicamente para el estudio de la historia, nosotros podemos usar líneas del tiempo, que van cambiando en su formato de acuerdo a la edad del niño. A partir de los 5 o 6 años, o sea, porque al principio el niño tiene que entender qué es el hoy, qué es el mañana, qué es el ayer, ¿no es cierto? Vamos enseñándole los días de la semana, los meses del año. A partir de los 5 o 6 años podemos, más que nada a los 6, 7, podemos ir introduciendo líneas del tiempo cada vez más largas, ¿no es cierto? Porque el niño va abstrayendo y va logrando comprender qué es eso del pasado, más allá, ¿no es cierto? Los años, los siglos, los milenios. Una primera línea del tiempo básica es su propia vida. Entonces el niño tiene 6 añitos y en una hoja de papel hacemos una línea, ¿no es cierto?, en medio de la hoja y ponemos, aquí naciste, en este año. Luego pasaron tantos años y ahora tenés 6 años. Podemos ubicar en esa línea del tiempo, si vamos un poco hacia atrás, cuando papá y mamá se casaron, cuando nacieron otros hermanos, cuando fue su bautismo, y así de a poco va introduciendo acontecimientos que él recuerde y le parezcan importantes. Esto les encanta, podemos poner fotografías, empezar a escribir los primeros... Hola, estoy viendo que se están uniendo algunas. Yo, si me hacen alguna pregunta, espero verla y darme cuenta. Cualquier cosa, veo, paro y veo. Luego de eso, pasamos a la línea del tiempo más larga, clásica, ¿no es cierto? Que es, yo acá tengo algún ejemplito. Nosotros muchos años, ¿dónde están los? Acá. Muchos años en casa hice una muy larga que extendíamos en el piso. Pegué varias hojas A4 en blanco y la doblé en forma de acordeón o de abanico y le pegué una tapa y contratapa dura. Entonces los guardaba junto con los libros y me duró muchísimos años. Bueno, terminó rompiéndose, entonces yo hice otra para los chicos más chicos y les quiero mostrar. Es muy sencillo, una línea del tiempo, se puede pegar en la pared. Esta no es tan larga, ¿no es cierto? En una línea del tiempo nosotros aprendí a través de los años que, bueno, y acá viene todo un cuestionamiento sobre la historia que hemos aprendido en la escuela, que aparte de ser fragmentada, es una historia que nos enseñaron a partir del racionalismo, iluminismo, y yo diría que sumado a, bueno, muchas miradas más desde la masonería o más desde el protestantismo, digamos, en donde a la historia la hacen iniciarse con en una prehistoria, con una especie de cavernícola, y a partir de ahí que va evolucionando, ¿no? Que es esta mirada evolucionista. Entonces es muy común era muy común comenzar las líneas del tiempo con la edad del hierro, la edad del bronce, ¿no es cierto? La edad de los metales, bueno, la edad de piedra en un principio, pero bueno, y es lo que nos encontramos en los libros de textos en general. Pero he aprendido que es una mirada que no,
choca con una mirada cristiana católica, porque nosotros sabemos por la Biblia, por las Sagradas Escrituras, por las enseñanzas de la Iglesia, que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, y eran muchísimo más elevados que nosotros. Tenían la gracia santificante, que luego perdieron, pero dialogaban con Dios. Entonces no venimos del hombre de las cavernas, al contrario, en última instancia hubo una involución. Entonces las líneas del tiempo siempre las comenzamos con la historia de la creación. Ponemos en el día 1, el día 2, que fue creando Dios, ¿no es cierto? Y luego a partir de ahí, sí, me gusta ahora basarme en la historia sagrada de Don Bosco. Acá en Argentina ha sido editada con este formato, probablemente haya alguna otra edición, pero se consigue muy fácilmente en PDF. Y Don Bosco comienza la historia sagrada, ¿no? Comienza una historia que es la historia de la iglesia, ¿no es cierto?, de algún modo. Y lo comienza en el año 4000 más o menos, la creación del mundo, el primer día, el segundo día, la creación de los ángeles, Caín y Abel, ¿no es cierto? Es un modo muy bello y muy afincado en nuestra tradición católica de comenzar el estudio de la historia. Por ejemplo, segunda época, yo no sé si ahí se lee al revés o se lee bien, pero bueno, no importa. Después lo pueden chequear en el PDF que tengan. Dice segunda época desde el diluvio hasta la vocación de Abraham, ¿no es cierto? En el próximo capítulo. Entonces, a mí me gusta comenzar las líneas del tiempo en el año 4000 aproximadamente antes de Cristo. Acá no puse antes de Cristo, pero fíjense que está el año 0, donde siempre dibujamos el nacimiento de nuestro Señor, y hacia adelante hay 2000 años. En general lo hago más, no es proporcional, quiero decir, hago más grande todo lo que viene después de Cristo, porque hay muchos más acontecimientos que vemos cuando estudiamos con los chicos. Y el antes de Cristo es un poco más breve, son los 4000 años, ¿no es cierto? Bueno, recién la estamos empezando, entonces está así más en blanco. Otra herramienta que descubrí y que me gustó mucho es un intermedio entre esta línea del tiempo clásica que podemos pegar, como les digo, en la pared. Pero por ejemplo, para nosotros que tenemos casa pequeña, cuando digo que lo cierro como un acordeón, me refiero a esto, ¿no es cierto? Entonces es muy fácil de guardar y de usar. Veo qué periodo necesito y lo abro ahí. La manipulación es súper fácil. Luego hay un intermedio entre esta línea del tiempo y el famoso cuaderno de los siglos, el Book of Century, libro de los siglos, libro de las centurias, cuaderno de los siglos, como le he puesto yo, para que se note bien que es un cuaderno, ¿no es cierto?, que el chico va a ir rellenando de acuerdo a sus propios intereses. Esta herramienta intermedia es una línea del tiempo, pero en donde hacemos columnas y cada columna es un siglo. Ven ahí el año 0 y tenemos el siglo primero antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo, y así. Esto sí es proporcional, no la hice toda, pero era para mostrarles, porque creo que no puedo compartir pantalla en el vivo de Instagram de manera sencilla, entonces directamente. ¿Y qué hacemos? En las líneas del tiempo vamos poniendo, a medida que leemos, a medida que vamos leyendo, vamos repasando la historia, vamos haciendo arte, vamos estudiando los acontecimientos de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, vamos eligiendo, y esto sí tiene que ver con ser muy metódico. Una vez a la semana mínimo, puede ser más, pueden ser 2 veces, me siento un ratito, es decir, el chico tiene como tarea, elijo el día, veo, no más de 10 minutos, 5 minutos, elige, ¿no es cierto?, qué va a colocar en su línea del tiempo de todo lo que ha visto en la semana. Por eso por ahí se recomienda que sea el viernes. Y de esa manera es fabuloso cómo va viendo en los siglos o en el año quiénes vivieron
junto con quién, ¿no es cierto? O qué acontecimiento se dio en el mismo momento de un pintor famoso, ¿no es cierto? Mientras en Europa teníamos algún músico famoso, acá en Hispanoamérica, qué acontecimientos estaban ocurriendo. Finalmente, vamos a lo que es el libro de los siglos, que es el cuaderno de los siglos, que es de lo que quiero hablar, ¿no es cierto? En donde en el cuaderno de los siglos que estamos ofreciendo desde Érase una vez, tienen una carátula en donde ponen el nombre del dueño, porque como yo digo, siempre tenemos muchos niños en casa y se pierden, ¿no es cierto? Unas lindas carátulas. Y luego tenemos ese formato de colocar, comenzar con la historia de con la creación del mundo, en donde el chico va a tener para dibujar, ¿no es cierto?, cuadros. Se sugiere comenzar este cuaderno de los siglos, que realmente es un cuaderno porque lo anillamos y se convierte en un cuaderno, se sugiere comenzarlo alrededor de los 10, 11 años. Y dura toda la educación del chico y más allá. De hecho, este es mío. Como adulta me encantó, entonces me hice uno porque ordena muchísimo, ayuda muchísimo a comprender cuando uno está leyendo una biografía o un libro muy interesante, histórico, ayuda mucho a comprender, a relacionar. Entonces, en este libro de los siglos van a encontrar, entonces, las primeras hojas para ir dibujando de manera bella la creación del mundo. Ya les muestro si tengo uno ahí que mis hijos han dibujado. Hay uno para una hoja en donde la idea es dibujar la creación completa, ya lista, ¿no es cierto? En donde es el séptimo día, que Dios descansó, es decir, se gozó de lo que había creado. Luego hay una hoja en donde dicen los primeros tiempos, que por ahí no hay fecha, ¿no es cierto? Sino más bien es algo allá muy en los primeros tiempos, digamos. Y luego ya empieza lo que es concretamente la línea del tiempo en forma de cuaderno. Esto es como una línea del tiempo en forma de cuaderno. Es lo que ofrecemos de Érase una vez, ¿no es cierto? Porque hay otras maneras también de hacer el libro de los siglos. Pero yo, para no confundir, voy a explicar de qué se trata el de acá. El nuestro. Para los siglos antes de Cristo, a partir del siglo VI aproximadamente, decidí hacerlo en cada siglo, tiré una página, ¿no es cierto? Acá tenemos el siglo 34 antes de Cristo. Del otro lado vamos a tener el siglo 39, perdón, antes de Cristo, entonces el 38, el 37, es decir, por cada página un siglo. Porque no hay tantos acontecimientos en esa época de la historia y no necesitamos que sea absolutamente fiel a lo que es el paso del tiempo, ¿no es cierto? Recordemos que desde una concepción católica también es, bueno, y les voy a poner el link a lo que son unas charlas que dio Rodrigo Álvarez Greco, en donde explica un poco de la concepción de la historia que tuvo el hombre cristiano, especialmente el medieval. Es una mirada que se perdió por esto del racionalismo y demás, en donde el tiempo se entendía también como un círculo cerrado, porque salimos de Dios y volvemos a Dios, ¿no es cierto? Y el hombre cristiano, las crónicas históricas de esas épocas tomaban muy en cuenta el Génesis y el Apocalipsis, ¿no es cierto? Como un tiempo que se cerraba, que termina, que en la mente de Dios ya está cerrado. Bueno, interesantísimo. Pero bueno, en este sentido no hay que preocuparse tanto por que esté todo absolutamente regular en cuanto a los siglos, sino que y tenemos que intentar tener también una comprensión de la totalidad y global de la historia. Entonces, a partir del siglo, bueno, no recuerdo, pero el sexto o el quinto antes de Cristo, ya empezamos a tener un siglo completo con el cuaderno abierto. Como verán, acá tenemos el siglo VI antes de Cristo y va al revés. Esto es, hasta que el niño aprende a usarlo bien, hay que acompañarlo mucho, porque es como los números negativos antes de Cristo, ¿no es cierto? Venimos, en realidad, de la parte que sería de adelante del libro, venimos hacia atrás, ¿no? El 0,
100, ¿no es cierto? Entonces, aquí llegamos al siglo 0. Esto veo porque si lo adquieren al libro, después lo tienen que imprimir de manera que quede correcto. Entonces, siglo I antes de Cristo. Y acá tenemos el siglo I después de Cristo. Tenemos el año 0, 10, 20, 30, 40. Los números no están en todas las páginas, al contrario, están en las primeras, porque justamente para que el niño y el chico entienda cómo se usa, él tiene que ir poniendo año por año en la línea del tiempo que está en el medio. ¿Cómo lo usamos nosotros? Les voy a mostrar. Por ejemplo, acá a uno de mis hijos le gustó Saavedra. Bueno, le gustó recortar, imprimir y recortar el rostro de los próceres. Pero la idea es que pongan, bueno, acá hizo todo un esquema con hojas pegadas y explicaciones. Y la idea es que escriban una entrada, ¿no es cierto? Y luego también que dibujen. Hay algunos que tienen más habilidad para el dibujo, otros menos, o menos ganas, les interesa menos. Pero bueno, la idea es, fíjense cómo va llenando los acontecimientos que va leyendo: nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, la idea de que sea toda la hoja es tal vez poder separar en, por ejemplo, los acontecimientos de la iglesia que vayan al medio, por ejemplo, los acontecimientos artísticos abajo, acá acontecimientos políticos, históricos, digamos, más de ese tipo. Cuando tenemos la historia de América, empieza la historia de América, podemos separar la historia de América con la historia del mundo universal. Bueno, da muchísimo, da para explorar muchísimo. Por ejemplo, este es el mío, y lo que yo empecé a hacer es, que no tiene el libro, no sé si se ve, una línea vertical suave con lápiz. Entonces yo escribo en cualquier parte del cuaderno, pero como está la línea, yo sé que eso coincide con el año que quiero poner, no sé, con la década en la que está ubicado el acontecimiento. Por ejemplo, en 1791 muere Mozart, ¿no es cierto? He colocado aquí. Y no hace falta que haga una línea hasta el 1979, porque más o menos, 1791, más o menos coincide en la década de 1790. Y así, de esta manera, con colores, me gusta separar distintos acontecimientos. Por ejemplo, en este caso, cuando leo la vida de algún santo o santa, lo pongo en celeste. Me gusta señalar qué papas había en ese momento, lo pongo en un color más beige. La fundación de Córdoba de la Nueva Andalucía, eso es historia de Argentina, historia de Córdoba, lo puse en verde arriba, y así sucesivamente. Fundación del monasterio carmelita de San José, esto en Córdoba, va en celeste porque tiene que ver, bueno, con Santa Teresa y demás. Y les muestro otro diario, no, este es el mismo. Este, por ejemplo, es uno de los que mostraba en una historia de la semana pasada. Yo antes los imprimía con estas carpetas de cartón, porque es para que duren todos los años, digamos, hasta que el chico quiera usarlo. Entonces, de esta manera se protegen mejor. Pero bueno, más o menos era lo que estaba mostrando, ¿no es cierto? Es colocar el acontecimiento y unirlo al año, a la línea del tiempo que tengo arriba. Así que bueno, básicamente eso es el uso del libro de los siglos. Por ejemplo, acá han pegado una figurita. Y bueno, así va cambiando. Hay siglos que son como más, y definitivamente son como, tienen mucho más acontecimientos registrados, tienen más interés para el niño. Entonces, a mí lo que se me ocurre que se puede hacer, si realmente hay mucho para colocar, es pegar una hoja acá abajo, ¿no es cierto? Así hacia abajo, desde arriba, y doblarla para adentro. Entonces, la línea del tiempo de esa manera se agranda. Es importante, al anillarlo, dejar al final hojas en blanco, en donde Charlotte Mason sugería poner mapas, ¿no es cierto? Mapa de Roma, mapa de Grecia, el mapa de Tierra Santa, de América, la historia del Mediterráneo y demás, ¿no es cierto? Entonces dejamos hojas en blanco, unas
5 o 6 hojas en blanco al final, no hacen falta tantas. Bueno, eso es con respecto al libro de los siglos, al cuaderno de los siglos, que estamos ofreciendo desde Érase una vez. Está a precio promocional 15.000 pesos. Después va a subir, no mucho, pero va a subir. Esto es para que lo aprovechen ahora. Y lo imprimen de corrido, ¿no es cierto? Siempre, no tiene numeración la página, pero una página impar del PDF, por ejemplo, en la página 7, cuando yo abro el cuaderno, tiene que quedar, y lo miro, tiene que quedar a mi derecha, ¿no es cierto? No hagan lío porque si no, no les va a quedar el siglo en una... No recuerdo cómo se llama, pero no les va a quedar el siglo de esta manera cuando el libro esté abierto, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que yo quería comentarles con respecto a el cuaderno de los siglos. Tenía otro elemento también ahí, muy interesante para el estudio de la historia, que no lo hemos usado en casa, pero sí se usa mucho en los ambientes de la metodología Charlotte Mason, que es en una cuadrícula poner el siglo, es decir, cada cuadradito es un año. Acá está hecho de manera que el primero es el 1800, por ejemplo, y llega hasta el 1809. Empiezo abajo 1810 y llega hasta el 1819 y así sucesivamente. A mí esto me cuesta un poco porque estoy acostumbrada a la tabla del 100 que empieza con el 1 y termina en el 10, pero bueno, se puede empezar en 1801 y terminar en 1810. De esta manera el chico tiene que elegir un acontecimiento. Si ese año se va a estudiar de manera profunda un siglo, el niño elige un acontecimiento de ese año y lo escribe y lo dibuja, y la verdad que queda como un registro hermoso. Bueno, todo esto sirve para evidencias, para evidenciar cómo estudiamos en casa, para volver a mirar. A los chicos les encanta volver a mirar lo que han hecho durante todos los años de estudio, y bueno, eso es lo que quería comentarles. Otro libro, porque ligado a esto de la historia, otro libro que a mí me gusta mucho para que los chicos usen, tiene que ver con esto de cómo concebimos la historia, qué hacemos con la historia en casa, ¿no es cierto? Si vamos a seguir repitiendo, a ver, elegir homeschooling tiene que ver con educar a nuestros hijos para el cielo, ¿no es cierto? Es un medio, el homeschooling es un modo de vida, pero también es un medio porque no encontramos en otro ambiente, en otro ámbito, que el chico, las herramientas o el camino para que nuestros hijos puedan amar a Dios, conocerlo y servirlo en esta vida y gozar de él en la vida eterna. Entonces, hay cosas que en la escuela ideal son buenas, pero están pervertidas en la escuela moderna. Entonces, la mirada de la historia es una de ellas. Hay encíclicas papales que en este momento no me acuerdo cuáles son, en donde incluso homilías, sermones de obispos del 1900 estoy hablando, en donde denostan o lamentan gravemente la educación laica, en donde la religión es una materia más, es algo que tiene que ver con lo privado. Nunca concibió la Iglesia Católica que esa fuera la mirada, ¿no es cierto?, que tenga un fiel de la Iglesia, ¿no es cierto? La religión es, la fe es aquello que nos ordena toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, y me gusta citar acá a Rodrigo Álvarez en uno de estos videos en los que yo les voy a dejar el link, en donde dice, entonces es que los medievales se admiraban y contemplaban de qué manera Dios iba tejiendo en su infinita misericordia los hilos de la historia para salvar al hombre, para levantarlo, para perdonarlo, para redimirlo, para atraerlo constantemente hacia sí. Es decir, fíjense la mirada que tenemos que tener de la historia y de qué manera, ¿no es cierto?, podemos transmitir eso a nuestros hijos. Por eso a mí empezar a hilar los acontecimientos históricos sobre el hilo de lo que es la historia sagrada y la historia de la Iglesia me parece fundamental. Y bueno, Don Bosco también para sus niños escribió la historia eclesiástica, es decir, esto es la historia de la Iglesia, la historia sagrada, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, y esto ya es la historia de la Iglesia, ¿no es cierto?, luego de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor.
Esto también lo voy a dejar en el canal, en los canales de Telegram o en el Instagram para que ustedes puedan utilizarlo y de esta manera ir usando estas herramientas, ¿no es cierto? Pero para lograr que nuestros hijos entiendan la historia como el desenvolvimiento de los planes de Dios en la vida de los hombres. Bueno, creo que no me he olvidado de nada de lo que quería decir. Ha sido un gusto estar con ustedes un ratito. Espero que salga todo bien y quede grabado. Lo subo a YouTube y lo comparto por Telegram. Muchas gracias y hasta luego. ¿Cómo cortamos acá? Finaliza.